titulado Hoy por ellos, mañana por mí, del eslogan Cuando invirtiendo el mandamiento del amor, de amar al prójimo como a ti mismo, padeciste oprobios sin saber por qué. Esta es una historia particular de algunos donde la perversión de la caridad, ajeno al anuncio veraz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fue acomodado a nuestras propias formas y heridas, alejándonos de la salvación, donde aparentemente estábamos actuando conforme al reino instaurado por Dios. Se cuenta a modo de fábula, donde un arbolito se queja a la luz de la luna con el destino que le tocó vivir. Es así como empieza esta historia. Se constituyó en un ayudador sin saber cómo y por qué. No pudo fructificar más allá de su fuero interno al querer dar a sus semejantes de aquello que sin tener claro carecía. Representaba como cientos a tantas almas que yendo por la vida con quebrantos, viven con altibajos pensando que así debe de ser su vida para poder recibir un bien posterior donde Dios los secunde por su caridad. Sin embargo, algo oscuro se ocultaba en su pasado, cuando niño fuera ultrajado, arrastrándolo hacia el quebranto sexual, yendo por la vida muy herido. Un sentimiento autosuficiente y altivo por el resentimiento sufrido ante tanta injusticia había quedado solapado bajo la figura de un ser altruista. Con un espíritu religioso y piadoso, constituyese una organización civil que no solo trascendió como quiso, al no ser avalado por principios inalterables, presentes en la sabiduría divina, de amarse primero para poder amar a los demás, de llevar el Espíritu de Dios para poderlo transmitir. Un velo de baja autoestima sobre su deficiente carácter y conocimiento de la palabra de Dios, así como de sujeción y obediencia a la autoridad, lo mantenía cautivo sin saber por qué, donde recibió en más de las veces de abusos y rechazos por quienes fueran el blanco de su atención. Queriendo justificarse, se decía sin número de veces que lo que hacía poniendo primero a los demás era mandato de Dios, como cruz que debía cargar, sin esperar nada a cambio o afanarse por recibir futuros parabienes. ¿Sería lo correcto? ¿O tú qué piensas? Escuchémoslo, hermanito oidor, hermanita oidora. Veámoslo pues. Érase un arbolito que generoso permitía que las hiedras y plantas rastreras que crecían bajo sus pies treparan sobre su cuerpecito para que alcanzaran la luz del sol. Él se inclinaba para motivarlas a hacerlo, en el entendido que eso era lo correcto, que debía pensar primero en ellas antes que en él, aunque quedara bajo su sombra, en el entendido que Dios se lo mandaba, y se repetía: hoy por ellos, mañana por mí. Es así que en abnegación sacrificó su crecimiento y desarrollo, dio su tallo como soporte, su raíz como alimento y sus hojas como abono, permitiéndoles se le enredaran, taparan, envolvieran, socavaran su ser, al grado incluso de estrangularle sus pobres ramitas.
Llegó al grado de desprenderse voluntariamente de sus hojas para que no les hicieran sombra a los otros arbolitos que venían apenas germinando debajo de él, considerando que después que ellos crecieran y lo rebasaran, se acordarían de él y corresponderían con el mismo trato que se les brindó. Pero reiteradamente los resultados indicaron que era distinto, que se equivocó. Era continuamente explotado y abusado, como quien tiende la mano y se agarran del brazo, como quien presta algo y nunca te lo devuelven, como quien ofrece un espacio en su casa y después te quieren sacar de ella, como quien dándole empleo luego te roba. Así era su vida. Ya fuertes, aquellos árboles ni se acordaban de él, le eran desconsiderados, desviando su mirada del suelo donde raquítico se quedó. Antes bien, en el bosque donde se había quedado refugiado, les era objeto de menosprecio. Se decía que lo vivido era el precio que debía pagar por aquel Salvador que dio la vida por todos, aunque su fuero interno lloraba quejándose del por qué le iba así. En las noches de luna se justificaba que aunque algún día encontrara a quien sí le correspondiera, la verdad es que se sentía solo, comprando cariño aunque los demás se propasaran de él. ¿Acaso se había equivocado aquel Redentor que nos decía que debíamos amar a nuestros semejantes dando la vida por ellos? ¿Por qué entonces se sentía cada vez más vejado y vacío? Pero algo del porqué de su proceder quedaba oculto y oscuro a su juicio y pensar. Es que colados al recuerdo de su temprana edad estaban los ultrajes padecidos por parientes cercanos, que creciendo herido iba resentido por la vida sin obtener respuesta al porqué de semejantes injusticias. No podía solventar estas deficiencias, pues aunque no le faltaba inteligencia, le podía más la soledad que el buen entendimiento. Y para no figurar ante Dios como un árbol mal agradecido, por lo menos, aunque escuálido, conservaba apenas 2 de sus ramitas. 2 amigos. Él ya había visto morir muchas otras plantas del bosque comidas por las fieras ramoneadoras. Quizás oculto tras tantas enredaderas había sido lo mejor como salvoconducto para apenas subsistir. Mejor era resignarse y aguantar lo que más pudiera. Los otros árboles más jóvenes que él ya florecían en el dosel más alto. Lo sabía por los perfumes de sus flores y a las semillas que se dispersaban por el suelo del bosque a todo su alrededor. Por el contrario, este arbolito no tenía compañera, quien se fijara en él y en su pobre aspecto. Las mismas enredaderas habían alcanzado la cima más encumbrada del bosque y se batían fieramente por acaparar la mayor cantidad de la radiación solar. En cambio, allá abajo este pobre arbolito más parecía arbusto, codeándose con inmaduras plántulas, musgos, sobre tierra húmeda y otros que como él habían caído en ese garlito y engaño. Pese a su dolor y pesar, seguía comportándose como al principio. Parecía como que no había aprendido la lección, pues cuanto más se agachaba, más se trepaban sobre él, con los mismos e invariables resultados. ¿Qué es lo que pasaba? No lo podía evitar. Es que no se amaba. Esto no escapó a la observación de un habitante distante de aquel bosque, por lo que en solo cuestión de tiempo se le manifestó. ¿Cómo fue que ocurrió? Solo rumiando su triste devenir, fue que escuchara a lo lejos,
como venido por el sotobosque, cual fragancia traída por el viento, como esta suave susurro musical en aquel atardecer, un suave murmullo que le decía: amarse primero es cuidarse para alcanzar la sanación de toda pasada herida. Amar a tu prójimo es posible cuando te amas primero tú mismo. Solo entonces podrás dar de aquello que abunde en tu corazón. Será luchar contra todo engaño que te quiere empujar a ayudar a otros cuando vas herido. Vaciarte quedando atrapado y dolido, entonces podrás amar a tu prójimo como a ti mismo, y repitiendo seguía escuchando este estribillo: amarse primero, amarse primero, amar a tu prójimo como a ti mismo, palabra de Dios. La dulce voz venía del invernadero de una vid, donde otros arbolitos habían recibido una segunda oportunidad de rectificar sus destinos. Su clamor no había pasado desapercibido. Los ojos que todo lo escudriñan habían rastreado sus lamentos nocturnos. Cuán acalladas las voces de los diurnos habitantes, dejar escapar el suyo. Y al clamor por enmendar su camino, descubrir tal error. Era la atención que le prestaba un llamado labrador. ¿Quién era? ¿Quién era ese labrador?, preguntarás tú. Existe la vida de aquel invernadero, de aquel labrador que es Cristo, que labra, que cuida de tu tierra, de tus raíces, de tu corazón, que espera nuestro arrepentimiento y autovalía, donde podamos dar buenos frutos unidos cual pámpanos pegados a Él, para ofrecerlos Él como exquisita ofrenda a nuestro Padre Dios. Pero para ello Él quiere que toda alma, como en esta historia bajo la figura de arbolitos, muramos a nuestros propios sentires y pecados, para resucitar como nuevas criaturas en aquel que dio la vida por todos, derramando su sangre cual savia en la cruz. Él, como nuestro Salvador, padeciendo por todos, vino al bosque de nuestra confusa y pecaminosa humanidad para morir, y subiendo al cielo, vencido a la muerte, ser coronado Señor de señores. Amén. Es en una mañana como hoy, que se extiende en eterna redención, que aboga por ti, por mí, por todos nosotros, para sembrarnos en el cielo prometido junto a Él, en aquellas habitaciones celestiales, más allá de lo que puede nuestro propio y vano esfuerzo lograr, que antes, compitiendo por ascender a toda costa sobre los demás, busquemos alcanzar en la ilusa luz de nuestros propios egoísmos. Será entonces que, habiendo perseverado en fe y amor por nuestros semejantes, anunciaremos desde aquí el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo como plantíos de Jehová. Entonces la voz de aquel a quien solo incumbió asumir, válido será escucharle, hoy por ellos, mañana por mí, que se convirtió en la más bella historia de amor. Amén. Amar a tu prójimo como a ti mismo, obedeciendo la palabra de Dios, es dejarnos sanar, es dejarnos restaurar, reconciliados con Dios, vueltos del camino malo y perdido de nuestro egoísmo y de nuestros pecados, para entonces sanos anunciar con el poder y llenura del Espíritu a los que vagan heridos y en la oscuridad de aquellos sotobosques, en la penumbra bajo el bosque de este mundo cruel que Dios vino a vencer.